elijo creer. Jamás volvamos a creer en soluciones mágicas. ¿Sos creyente? Sí, muy profundamente. creyente. Sí, porque tenés necesidad de creer en algo más. Y si no, yo me hubiera muerto si no hubiera creído en Dios. Sí, creo en Dios. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Elijo creer. Una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. Mira, me está llegando información de último momento. Hago esta, miro el celular porque es real lo que te estoy diciendo. Estaba averiguando porque el gobierno dejó trascender que declara la emergencia ferroviaria y entonces pregunto a fuentes oficiales, me dicen que es cierto que se declara, pregunté si mañana y lo que dicen es, eso no puedo garantizarte porque hace 10 días que está el decreto hecho. Bueno... Discúlpenme, pero ahí ya me permito dudar. Bueno, ¿qué es la emergencia ferroviaria? Obviamente algo que le daría mayor posibilidad de transferir recursos de manera discrecional, pero ¿por qué dudo? Porque obviamente la decisión tiene que ver con lo ocurrido el viernes, que en el ferrocarril San Martín hubo un choque. Así que repasemos un poco, porque ya se había declarado la emergencia durante el gobierno, durante la gestión de Eduardo Duhalde en 2002, se mantuvo varios años. Y se ve que no alcanzó, además, para que no ocurrieran cosas como la tragedia de Once. Y lo que sabemos ahora es que el servicio de trenes de la línea San Martín funciona con servicio reducido entre Villa del Parque y Pilar. Siguen los peritajes. Entiendo que ya termina la remoción de los vagones que chocaron ahí en Palermo. Hay 7 imputados, 4 maquinistas y 3 señaleros. Y lo que ocurrió es que el viernes una formación se dio de frente con una locomotora que estaba detenida. 55 pasajeros fueron trasladados con heridas de diferente magnitud. Otros 42 fueron atendidos en el lugar. Esto según se informó oficialmente. También se informó que muchos de los pacientes internados presentaban heridas en el cráneo. Esto para medir también de qué se trata este choque y las consecuencias, por supuesto. Es una buena noticia que no tengamos que lamentar fallecidos. La Junta de Seguridad en el Transporte está analizando, entre otras cosas, similitudes con un episodio de 2021. Y ahora es un hecho que es investigado por el juez federal Julián Ercolini. Pero desde el sindicato de conductores La Fraternidad estuvieron advirtiendo desde que ocurrió el hecho que falta señalamiento porque hay robo de cables desde hace meses. El resultado del primer informe del peritaje se va a conocer a finales de esta semana y corrió por estos días el audio de un trabajador revelando esto, que no había señalización. Hola compañeros, bueno, yo estuve acá y despaché el tren que se llevó puesto a la máquina liviana ahí en el puente. Para los ferroviarios que saben, estamos trabajando con pedido de concesión de vía, yo tengo que pedir vía y me la tienen que conceder para poder mandar el tren. El auxiliar de Palermo me concedió la vía, se queda todo anotado, todo registrado y ahí se despachó el tren. En la falla acá fue, primero, la vía concedida por el auxiliar sin que el tren haya salido de la sección y lo más grave, lo que venimos luchando hace tiempo nosotros, por eso estamos notificando, es por el robo de cables, porque si hubiera señales funcionando esto no hubiese pasado. Así que para que no se coman cualquier boludez que vean por ahí y qué sé yo, fue literalmente así, todo es causa de los robos de cable y que nosotros tenemos que autorizar tren por tren y hasta que no te habilitan la sección siguiente vos no podés despachar el tuyo. Repito, en un funcionamiento normal, habiendo señales, esto no hubiese pasado. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, estuvo en el lugar, dio algunos detalles del operativo de evacuación, fue consultado por las razones del choque y no quiso aventurar nada. En algo más de 40 minutos logramos evacuar a todos los lastimados que había. De los 60 asistidos, 30 son código rojo y han sido trasladados, 2 de ellos en helicóptero. De los 4 maquinistas, solo 1 fue trasladado. La verdad que el operativo de evacuación funcionó muy bien. La verdad que estamos muy orgullosos de cómo funcionó el operativo, de la respuesta que tuvimos rápida.
Nicolás Schick es abogado especialista en hechos de tránsito y habló de negligencia total por parte de la empresa, de falta de controles en A24. Se observa que hay una negligencia absoluta de la empresa, que no hubo un control de las normas de seguridad y de prevención. Todo lo que refiere a la señalización es evidente que debió ser controlado permanentemente. Hoy es una tragedia que tiene muchísima gente involucrada, pero los accidentes de este tipo suceden día a día y con muertes, con caída de trenes en movimiento, con robos, con lanzamiento de piedras contra las ventanas, que las astillas lastiman a la gente. Hay muchísimas cuestiones. La Cámara Nacional de Transportes tiene una estadística en donde establece que el ramal San Martín, entre el 2005 y el 2017, sucedieron más de 5.200 muertes. En el 2017 se terminó de contar. Circulan anualmente 65 millones de personas, 165.000 personas por día. No tenemos esos datos, pero como les decía, el secretario gremial de los maquinistas de la fraternidad, Omar Maturano, confirmó que hace varios días vienen trabajando sin señalamiento y quiero subrayar que después de no solamente de la tragedia de Once, de los distintos hechos que hubo en los trenes desde aquel momento de 2012, lo que vienen advirtiendo los trabajadores de los trenes es que todo bien con algunos trenes nuevos que se fueron comprando a partir de ahí, pero si no hay mantenimiento, la cosa no mejora. Esto pasó hace minutos, fue los peritos del sindicato que siempre lo mandamos cuando hay algún accidente, pero bueno, esto se viene trabajando hace 10 días aproximadamente sin señalamiento, debido a la degradación que existe en el ferrocarril y a la falta de seguridad, porque se roban los cables de señalamiento, así que se deben manejar las vías libres, le decimos nosotros, o el lugar que vas a ocupar y que tiene que estar libre, con papeles. Te notifican por un papel, o te notifican o te hacen señas con una bandera verde, o avanzás, y bueno, acá parece que hubo un error humano, o no sabemos todavía. Bueno, esto lo decía en Radio con Vos. Algunos datos del choque de trenes de la línea San Martín. Más de 200 metros arrastró el tren San Martín a la locomotora y al coche furgón que estaban detenidos. Y si los cables fueron robados, ¿cómo hacen entonces para meter señales que ayuden a los motorman? Piden autorización a lo que se llama el puesto control trenes, que notifica y despacha. ¿Qué quiere decir? Que se autoriza en papel, con doble copia, tren por tren. Desde Retiro dicen que pidieron el viernes un permiso de vía. Desde Palermo les dieron el permiso de vía y entonces el tren partió de Retiro hacia Pilar. O sea que estaban laburando de forma muy precaria, muy antigua, y es posible que alguien se haya equivocado en esa tarea, además de que el tren iba más rápido de lo recomendado en esas ocasiones. Pero les quiero recordar, pensando en la tragedia de Once, que Marcos Córdoba, el motorman de la tragedia de Once, tragedia que dejó 52 muertos y 789 heridos, fue condenado, pero estuvo entre los que menos pena recibieron. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede haber habido un error humano y que así todo, el error humano no sea suficiente para explicar lo que pasó si es que falta arreglar material rodante, si no hay controles básicos de seguridad, si no hay mantenimiento. El Pollo Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, dijo bien directo que esto es responsabilidad de este gobierno, lo dijo en Radio Espléndida. Queremos investigar bien qué fue lo que pasó, sí. Hablar bien con los compañeros. Ahora, esto cargárselo de la cuenta de Milei, porque esto es responsabilidad de la falta de inversiones que hay en la empresa. Cargárselo de la cuenta de ellos. Bueno, ahora vamos a repasar a ver si efectivamente es así o es del todo así, y hay un poquito más para decir sobre eso. ¿Qué pasaba hace un mes en Trenes Argentinos? Despedían a empleados de Adifse, la empresa más chica de Trenes Argentinos, unos 600 trabajadores, la mayoría profesionales especializados en infraestructura ferroviaria, y así hablaba el año pasado Natalia. Nosotros soy asistente de gerencia de sistemas. El sábado empezó a correr el rumor en los grupos de trabajo de WhatsApp de que no podían entrar a los sistemas. Hoy nos acompañaron a ingresar. Recursos Humanos nos fue diciendo uno a uno cuando queríamos entrar que estábamos desvinculados, que esperemos el telegrama. No nos dejaron pasar a buscar nuestras cosas porque estamos hablando de 150 despedidos. Acá es una empresa de infraestructura ferroviaria, acá se maneja toda la infraestructura del país, del tren, ¿sí? O sea, esto es rieles, una lamparita hasta las construcciones de las estaciones.
O sea, acá se mantiene el tren, el funcionamiento del tren diario, ¿sí? De línea. La seguridad del tren depende de esta empresa. Exactamente, sí. Esto es un vaciamiento al tren. Que la gente entienda que si el tren, quiero que entiendan eso, esto es gravísimo porque es un vaciamiento al funcionamiento del tren. Acá son todos, la mayoría, te parece el 90% son profesionales. Acá trabajan ingenieros, arquitectos, licenciados, toda gente que hace funcionar el tren. Luces, señalización, esas cuestiones, frenos. Frenos, luces. El tren tenga los frenos y todo su instrumental en condiciones para operar. Exactamente, o sea, eso es lo grave, quiero que la gente entienda que es gravísimo. Hoy nos quedamos 150 compañeros que entendemos que puede llegar una oleada más grande y es una tragedia porque cada una de las personas que se queda sin trabajo es una tragedia siempre, sea en el Estado o sea privado, pero lo importante es que la gente entienda que esto es un vaciamiento al funcionamiento del tren y el tren es el que trae a la gente a trabajar de todas partes del país, el que moviliza de la forma más barata a la gente a trabajar. Y el gritito aguante Milei, ¿no? El colega Alan Longi, amigo de este programa, estuvo recordando también qué está pasando, cuál es el contexto de esta cuestión. Él decía, la privatización de los trenes ya se está tramitando en la ley bases, la empresa que controla el San Martín está en el listado para que el Congreso habilite a este gobierno a venderla o concesionarla. Y en ese sentido, el gobierno se está pronunciando, aunque no se ha pronunciado, los funcionarios a cargo del área no se pronunciaron durante el fin de semana, pero sí habló el ministro del Interior, Guillermo Francos, en El Observador. Es muy probable que lo que pasó acá tenga sea una consecuencia directa de los años y años de abandono y de mala gestión. Yo no recuerdo finalmente si la empresa Trenes Argentinos quedó en la lista de las a privatizar, pero también esto tiene que ver con el deterioro de muchos años, ¿no? Sin duda, yo creo que la necesidad de participación de capital y control privado en todo esto es importante, ¿no? Está a las claras que la situación de los ferrocarriles en general es mala por el servicio que se presta, por las cuestiones de seguridad, etcétera. Eso es un tema que tenemos que rever los argentinos, el estado de la vía, el estado de la señalización. Uno lo viene escuchando esto desde hace muchos años, ¿no? Así que no es un tema nuevo. Es importante subrayar que, sea de gestión pública o de gestión privada, el sistema ferroviario no es un negocio, es un servicio público. No es que si no me gusta esta empresa de trenes, entonces me voy a otra y viajo por otra vía. Es un patrimonio del país y quien sea que ocupe esa tarea lo tiene que cuidar y, por supuesto, cuidar a los pasajeros. Parece una obviedad, pero vale la pena decirlo. Y hablando de ONCE, en 2012, cuando eso pasó, los servicios estaban concesionados, así que no se trata de público o privado, se trata de que funcione el servicio, funcionen las inversiones y funcionen los controles. Trenes Argentinos es la empresa que hoy funciona dentro del Ministerio de Economía, está a cargo del funcionamiento de los servicios. Cuando llegó esta gestión de Javier Milei al gobierno, Trenes Argentinos estuvo 2 meses sin autoridades. Ahora está a cargo de Luis Adrián Luque. El mes pasado, en abril, fueron despedidos decenas de empleados de empresas ferroviarias, entonces los que quedan hacen el laburo de varios en torno a frenos, a luces y demás. Se calcula que los despedidos en la operación ferroviaria desde que empezó esta gestión son cerca de 20% del personal. Además, se abrieron retiros voluntarios. Y sumo otros números. La mayor guita que el gobierno nacional aporta a los trenes es desde el programa de asistencia financiera a empresas del sector ferroviario. Ese programa tuvo un recorte de casi el 60% en el primer cuatrimestre de este año respecto del mismo periodo del año pasado. Esto lo dicen datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIG. Lo que dice ASIG es que en los primeros 4 meses de este año hubo giros a las 5 empresas estatales ferroviarias por un 59% menos que en el mismo periodo de 2023. Y sobre el tren San Martín, el gerente es Hernán Alberto Tupo y el control del funcionamiento de la línea está a cargo de la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. El titular de la CNRT es Edgar Pérez, es exsecretario de Transporte en Córdoba, un área que también tuvo recortes. Y en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, se anunció que el BID iba a financiar una obra para la puesta en valor del ferrocarril San Martín con obras de readecuación, de señalización, de electrificación entre Retiro y Pilar, pero la licitación se fue retrasando, no se concretó, y acá vemos las deficiencias de todas las gestiones. Es una obra que ya tiene financiamiento y que nunca se adjudicó.
desde 2017. Esta semana, entonces, tendremos los primeros datos de lo que pudo haber pasado en este choque del viernes. Todavía hay gente internada, todavía, por más modificaciones que se hayan hecho a una parte del sistema ferroviario después de la masacre de Once, el Estado sigue siendo ineficiente en esta materia y esta nueva gestión decidió además desfinanciar el servicio. Digo para que tampoco seamos tan simplistas en el análisis, no es toda de nadie, pero es de todos. Podemos medir cuánto, pero para pensar seriamente cómo esto se debería modificar de raíz. Después de un cuarto intermedio desde el jueves, finalmente hoy el Senado retoma en comisiones la discusión por la ley bases, por el paquete fiscal, también tiene todo tiene que ver con todo. Los tiempos ya no son los que había planeado el oficialismo. El oficialismo buscaba que este jueves se votara en el recinto, que la semana pasada hubiera ya dictamen de comisión, no lo logró. El jueves pasado, la Libertad Avanza estaba pretendiendo esto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa hoy, pero los legisladores de Unión por la Patria no participaron el jueves del plenario porque adherían al paro nacional. El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Catopodis, se está poniendo al hombro una convocatoria contra la ley bases y dice, el día que se debata hay que ir al Senado, hay que ir a las afueras del Congreso a manifestarse. Dice, Milei quiere sancionar una ley que es absolutamente anti-argentina, regala nuestros recursos naturales, esto está pensando en el RIGI, en este régimen de grandes inversiones, ya hablaremos de esto durante la semana, la soberanía y los derechos de los trabajadores y trabajadoras que construyeron este país. No dejemos que el presidente y sus 15 socios multimillonarios hipotequen el desarrollo y nuestro futuro por 30 años. Las y los senadores deben escuchar y mirar hacia la calle. Ahí van a estar mujeres, juventudes, pymes, trabajadores, universidades y jubilados tomando nota de su voto. Sumate vos también. Nos encontramos todos y todas en la marcha frente al Congreso el día que se trate en el Senado con banderas celestes y blancas. Ahí está su convocatoria. Y en la misma línea, mira, frenemos la ley. Está metiendo hashtag además. En la misma línea, el Cuervo Larroque, funcionario bonaerense, está advirtiendo que el escenario que le queda al pueblo argentino es la calle. O sea, también está convocando, esta vez en Radio 10. Para mí la Argentina entró en tiempo de descuento. Creo que tenemos que asumir que quien ha sido electo para ser presidente no está ejerciendo esa función. Además está transponiendo los límites, ¿no? de cuáles serían sus tareas, porque él quiere pisotear la Constitución, pisotea leyes, quiere revisar los pactos constitutivos de la nación. Al presidente lo eligen para otra cosa, que es conducir el poder ejecutivo. Tiene el 40% de los funcionarios sin nombrar, o sea que no tiene mucho interés en administrar el conjunto del Estado, sino simplemente lo que busca es realizar los negocios de sus mandaderos, que son los agentes del poder económico transnacional. Entonces, me parece que tenemos que empezar a asumir que no tenemos un presidente normal, sino que tenemos un agente del poder extranjero, y en esos términos lo vamos a tener que enfrentar. Por supuesto, desde ya, agotadas todas las instancias, el escenario que le queda al pueblo argentino es la calle. Pasa esto, si se va al recinto del Senado y en general se vota a favor, la ley está aprobada. Ahora, aun si se votara en general a favor, después puede haber algunos capítulos que se voten en contra, por ejemplo. Se gana el voto en contra. En los que gana el voto en contra, si ya se votó en general a favor, quedan afuera. Ahora, si en lugar de que se vote, en algunos quede un voto en contra, hay alguna modificación antes de la votación, se decide modificar algo, eso vuelve a diputados, solamente se discute esa parte, pero diputados puede resolver que queda la redacción original. Así que vamos a ver qué es lo que sucede en el medio de esta discusión. Pero hay una duda respecto de si va a haber algunas modificaciones, si hay algunas votaciones en contra que hagan que algunos capítulos se caigan. El senador radical Martín Lustó, que es además jefe del radicalismo a nivel nacional, responde sobre esta posibilidad de algunas modificaciones y cuenta en Radio Con Voz cómo se está dando un poco de este proceso parlamentario. Les pregunté a los funcionarios que estaban, que eso me preocupaba, y si alguno de los que estaba ahí había redactado ese título, y me dijeron que no. Entonces yo le dije que a mí me gustaría escuchar a aquellos que redactaron el título, todo un título entero que modifica la ley de procedimientos administrativos.
que es una parte troncal de cómo funciona el Estado. Son las reglas de cómo tiene que proceder desde el punto de vista administrativo el Estado en su vinculación con los ciudadanos. La persona que lo redactó no estaba, ni fue. Y hay otras cosas que cuando le preguntas, por ejemplo en el blanqueo, algunas cosas en particular, te dicen, uy, sí, de esto nos olvidamos. ¿Por qué digo esto? Porque los diputados hicieron un gran trabajo, ¿sí?, sobre todo desde la ley bases original, y quedó este doble paquete. Cuando yo hablo con los diputados de mi espacio y los ajenos, y les pregunto por muchas de las falencias que todavía tiene la ley, la respuesta que me dan unánimemente es que estábamos tan exhaustos del proceso original, que fue larguísimo, y acordate lo que era la ley bases original, que cuando llegamos a esto ya no podíamos más emocionalmente. Entonces yo veo que aquellos que dicen, bueno, hay que aprobarlo rápido, para que te des una idea, hay algunos tratando de aprobarlo el martes, y hoy y mañana vamos a escuchar expositores sobre la ley bases. Y yo no escuché todavía ningún senador que esté de acuerdo con los paquetes, no escuché ninguno defendiéndolo cuando lo debatimos en las comisiones. No es que los que están a favor dicen, es bueno por esto, por esto, por esto. Nadie habla. Bueno, esto porque en comisiones Lustó es uno de los más críticos y los que está haciendo más preguntas dentro del universo opositor. Pero también apareció Guadalupe Tagliaferri, que es del PRO, haciendo también sus preguntas y cuestionamientos. Entonces, consultado ayer en Radio con Vos, el diputado del PRO, Damián Arabia, se la agarró un poquito con Lustó, un poquito con Tagliaferri. ¿Apostás que vuelve o apostás que se aprueba en el Senado, así como viene, sin modificaciones? No, yo no quiero hacer apuestas, quiero llamar a la reflexión. Quiero decirles a los senadores, muchachos, no puede ser. Nosotros venimos discutiendo la ley durante 5 meses. El espíritu de la lógica del inicio y de la revisión no es el espíritu de volver a discutir todo desde cero, como lo escucho a Martín Lustó, que vuelve a discutir todo sobre cero. ¿Por qué no le dice a sus diputados y el bloque de diputados de su espacio, che, muchachos, tal cosa, o tengamos esta discusión, o veámoslo juntos? Bueno, te tengo que hacer un alto ahí, ¿no? Una de las personas que más crítica fue con un pasaje del proyecto fue Guadalupe Tagliaferri, y es de ustedes. Bueno, yo lo he planteado, para mí no corresponde la postura que está teniendo. Todo el bloque del PRO en el Senado tiene una postura muy clara, que es la misma postura que hemos tenido nosotros los 37 diputados. 37 diputados del PRO hemos votado a favor. Entonces, no corresponde esa postura. Yo creo que está mal, y lo digo. Pareces peronista, Damián. No, pero es que, a ver, cuando vos tenés un partido político, vos tenés que tener una lógica orgánica con ese partido político. Si no, bueno, si tanto te sentís diferenciado, no sé, andate, qué sé yo. Menos, qué fete. Vamos a hablar del RIGI, y acá le vamos a decir RIGI, porque se lee así. Y los que quieran que le digan como quieran. Acá le vamos a decir RIGI. Estoy hablando del régimen de incentivos a las grandes inversiones. Esta propuesta que tiene que ver con darles muchos beneficios de todo tipo, fiscales, impositivos y de cambiarios y demás, a quienes hagan inversiones por encima de los $200 millones. Y el vocero presidencial, Manuel Adorni, dice que si hay alguna negociación en torno a esto, puede ser, ¿no?, como ya venían diciendo, mejorar alguna cosa. Pero concesiones, lo que se dice concesiones, esa idea no les gusta. Respecto a ganancias y al RIGI, ¿están dispuestos a hacer esas concesiones, esos cambios que piden? Es que nosotros no hacemos concesiones, nosotros nos sentamos a debatir o a conversar o a intercambiar ideas, y si se puede mejorar algo, se mejorará. Pero el RIGI, como se le llama al régimen de inversiones, es una herramienta sensacional para efectivamente generar puestos de trabajo, generar inversión y generar crecimiento. Bueno, ahí está un poco la argumentación que da el oficialismo respecto de esto. Insisto con que vamos a hablar en detalle en la semana de esta cuestión, pero todavía da para el debate. El diputado de Hacemos Coalición Federal, el jefe de bloque, Miguel Ángel Pichetto, habló sobre esto. Bueno, primero quiero decir que dio una entrevista como de 2 horas al canal nuevo de Cenital, al relanzamiento en YouTube del canal nuevo de Cenital, ya que hoy viene Iván Jagroski a Gelatina, aprovecho y lo digo, pero además le dio una nota a la AM750 y opinó sobre el RIGI.
Lo que te quiero decir es que estamos frente a un régimen que lo que busca es inversores en un mundo que no le cree a la Argentina, que desconfía de la Argentina, que desconfía de que el próximo gobierno que venga le cambie las reglas de juego. Por lo tanto, es un régimen de aliento a las grandes inversiones. No tiene que ver la pyme. La pyme va a trabajar por derrame. Es una palabra que se utilizaba mucho en la década de los 90. Bueno, insisto con que ahí está un poco el argumento que están planteando. El Vasco de Mendiguren, que era ministro de Producción, hombre del Frente Renovador, también se ha pronunciado, hombre de la UIA, también se ha pronunciado en contra de esto, y hay ahí un reclamo que están haciendo las pymes. Mañana se van a movilizar al Congreso. En realidad se van a movilizar en las afueras del Congreso y un poquitito adentro, en el sentido de que tienen algunas reuniones planeadas para ver si logran que los senadores den vuelta un poco la cosa, pero no es que las pymes, está bien, estoy generalizando, pero por lo que he escuchado y he podido averiguar, no es que las pymes están planteando que el RIGI no va. Las pymes están planteando, hagan lo mismo con nosotros. Dennos también a nosotros estos beneficios de todo tipo. Bueno, y de que entre plata en inversiones, pero que no entre plata en la cerca del Estado. No sé cómo sería recaudar. Bueno, la cosa es que el Vasco habló con Lean Renú en IP Noticias y dijo: ¿qué es lo que estamos discutiendo? Si con el litio, con el gas, vamos a poner el polo petroquímico más importante del hemisferio sur, sí, que tengamos la planta de fertilizantes más moderna y productiva, que además vuelque en el campo, o no da lo mismo exportarlo a lo nigeriano. Este es el debate. El RIGI hace la primarización de... Esta ley lo que decidió que seamos inquilinos de nuestros recursos. Bueno, Martín Lustó le hacía una pregunta al secretario de Energía, Rodríguez Chirilo, que ni siquiera había leído el artículo del RIGI. Le decía, ¿es posible que venga una empresa de alimentos y diga, yo produzco solo para exportar? Sí, claro. Todo. Pero es peor. Es posible porque viene la inversión. ¿De dónde parte el gobierno? Nadie nos cree, mentira. Nadie. Entonces no puedo negociar. Me arrodillo. Vengan, llévense todo. Por 30 años. Te bajo los impuestos, te permito importar usado, te permito traer los repuestos usados, te permito revender lo que traes usado, porque ni siquiera te obligo a que lo que importaste por el régimen, el destino sea la producción, hasta podías revenderlo. Y dice, porque si no, no vienen. No, hermano, ya te equivocaste. Vos estás en una situación de fortaleza para negociar, porque el recurso está acá. Esto no es la pizzería, como dicen ellos, comprar acá, me voy a la vuelta. El litio lo tenés vos. ¿Quién es el otro? Bolivia no está negociando. No. Chile con restricciones mucho más grandes que las nuestras. Pero ¿qué es lo peor? Porque hay muchas cosas que se están discutiendo que a mí no me gustan, indudablemente. Pero puede venir un gobierno y cambiarlo. Pero acá vos estás hipotecándote por 30 años. Bueno, es un poco así y otro poco también en los argumentos aparece que hay que ocuparse rápido porque hay muchas de las extracciones que pueden hacerse de recursos que son recursos que hoy se necesitan pero que en 20, 30 años no necesariamente. Entonces hay que apurarse un poco a venderlos, un poco a conseguir inversiones rápidamente, algo que, insisto, hubiera generado también, me parece, un gobierno de Sergio Massa, la búsqueda de inversiones. El asunto es a qué costo y además si hay que generar condiciones mejores que las que ofrece Perú o las que ofrece Chile, porque para que vengan para acá y no vayan para allá, bueno, el asunto es cuánto mejor, porque hay que hacer tanta entrega de recursos. Pero bueno, el propio Renú presentó el audio que viene ahora, en realidad esta conversación entre Lustó y el secretario de Energía, Rodríguez Chirilo. En el artículo 191, si no me equivoco, los vehículos adheridos al RIGI, incluyendo aquellos cuyos proyectos sean calificados como de exportación estratégica a largo plazo, no podrán ser afectados por restricciones regulatorias sobre el suministro, transporte y procesamiento de los insumos destinados a tales exportaciones, incluyendo regulaciones que pretendan subordinar o reasignar los derechos de los BPU sobre tales insumos o su transporte o procesamiento en base a prioridades de abastecimiento interno u otras prioridades o derechos regulatorios en favor de otros sectores de la demanda. Voy a traducir qué quiere decir esto. Recuerden que estamos regulando para 30 años. Si en algún lugar de la Argentina mañana uno de los insumos, no importa, agua, energía, el que quieran, uno de los insumos que usa un BPU pasa a ser clave y es escaso, tiene prioridad el BPU por sobre la gente. Entonces yo no sé si los gobernadores saben que con el RIGI están firmando estas cosas. Yo quería que me confirmaran esto. Ah, bueno, es que el 191 no lo había leído, lo estaba leyendo mientras lo explicaba, ¿no? Por eso no tengo respuesta, pero sí te quiero explicar lo que es la doctrina de la Corte de la no interferencia, es decir,
no dictes normas que violen, infrinjan, perjudican, etcétera, este régimen, si aún hayas adherido o no hayas adherido. Y no te tenés que ir al CIADI, como alguien me pareció escucharle. A ver, deberá en forma inmediata impedir su aplicación si realmente lo genera. Si no lo genera, lo que está fijando es quién se va a expedir. Perfecto, pero no me diga que no es la justicia federal, no me digan que es el CIADI. Está bien, parece que le está diciendo lo que tiene que hacer, pero... No, pero en caso que proceda. Quizá la redacción no es feliz, de eso estoy de acuerdo. Bueno. No es feliz. No es feliz. Está triste la redacción. Sí, por eso, no es feliz. Bárbaro. ¿Lo cambiamos? ¿Qué hacemos? Bueno, pasa que no la había leído, entonces, ¿yo recuerdo mal o cuando salió la ley Ómnibus, la primera versión, le habían rebardeado a la diputada Saracho que decía esto no se puede leer así de rápido? Bueno, perfecto, los funcionarios se ve que tampoco, o sea, ¿quién la redactó al final? No sabemos. ¿Qué dejó el paro nacional de la semana pasada? No olvidemos que hubo un paro nacional que pretende dejar algunos mensajes, ¿no? Lo había convocado la CGT, la Confederación General del Trabajo, se habían plegado las 2 CTA, habían convocado gremios varios y la CGT mandó video. La música es espectacular. Por supuesto que sin transporte hay menos gente en la calle, pero esa es la gracia de hacer un paro que muestre que sin los trabajadores no hay servicio esencial. Y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quiso hacer lo contrario, bancar a los que querían movilizarse igual, a los que querían ir a su laburo, o no podían faltar, vaya uno a saber. Entonces se quiso tomar un colectivo porque algunos hubo. Ahí también había toda una disputa respecto de si tenían que sacar los bondis a la calle o no. Se quiso tomar un colectivo y le prestan una SUBE, cosa que está medio confuso si se puede o no se puede. Viste que hay una regulación. Bueno, está confuso, no importa. Le prestan una SUBE, yo a favor de prestar la SUBE, pero la SUBE no tenía saldo y ella, en lugar de decir, qué macana debe ser por la situación actual del país, medio que lo bardea al chabón que le presta la SUBE. No tiene saldo. No tiene saldo, viejo. Es un caradura, no tiene saldo. Él es un caradura, ¿en serio te parece? Bueno, no sé, capaz que está rari la lectura. El ministro del Interior, Guillermo Francos, está todavía encargado de negociar con los gremios. Hay toda una conversación. Me parece esto, yo te voy a decir cómo lo registro yo. Capaz que me estoy comiendo en el medio un montón de datos, puede ser, pero yo te digo el recuerdo que tengo. Estaban en diálogo a comienzos de esta gestión una parte de los funcionarios, o sea, digamos la representación del gobierno nacional y los trabajadores o algunos representantes de la CGT. Estaban en el medio de este diálogo y no va que el gobierno saca el DNU donde había una reforma laboral que se sacaba por decreto. Ahora recordemos esa reforma laboral por las presentaciones de la CGT y la CTA está suspendida, es la parte del decreto que no está vigente. Pero en ese momento la CGT dijo, ¡epalala! ¿Qué pasa? No estábamos conversando, estábamos lo más bien. Entonces llama al paro, al primer paro, porque algunos decían que pronto que se convocó este paro. Bueno, en el medio de eso, para mostrar la fuerza que podía presentar la CGT, llama al paro, que es cierto que podía pensarse que era un poco pronto en la gestión. También es cierto que tuvimos una devaluación muy fuerte, pérdida de poder adquisitivo, salarios congelados, bueno. Pero después de eso se vuelven a juntar.
y dice, solo te pido que se vuelvan a juntar. Y se juntan y, pensando ya en este proyecto dentro de la ley bases, empiezan las negociaciones y logra la CGT alguna cosa en el medio de todo eso. Pero ahí es cuando, después de reunirse, la CGT llama a un paro. Y entonces el gobierno dice, ¿pero cómo? Si estábamos en el medio de la conversación. Entonces, medio que se están devolviendo gestos, me parece. Con esto no quito para nada las razones de la convocatoria al paro, porque cada uno ha parado por las razones que le parezcan y sobran las razones para parar. Pero en el medio de esto, por eso decía, el ministro del Interior, Guillermo Francos, uno de los encargados de negociar con los gremios, los sindicatos, las centrales obreras, deja picando la posibilidad de o la intención de una reforma dentro de los sindicatos. No sé por qué no se plantea una reforma del mundo empresarial, porque sería medio lo mismo, como que te metes si no tenés nada que ver. Bueno, así hablaba en Todo Noticias. La gente se expresa, ¿no? Y yo creo que, como se señalaba recién, tal vez sea momento de que expresemos en un debate si realmente tenemos que seguir con la misma dirigencia gremial durante tantos años o si es necesario democratizar más, ¿no? Sí. Pero esto no es cuestión de látigo o cafecito. Esto es cuestión de hacer entender a la sociedad, o hacerle entender a la sociedad cuáles son los problemas que plantea el sindicalismo y ver cuáles son los apoyos con que cuenta cada opinión, ¿no? Claro, el sindicalismo le respondería a eso, que hay elecciones en los sindicatos y que pueden participar los afiliados y que... Bueno, pero en la política también hay elecciones y se han puesto... Claro, y no son indefinidas las reelecciones. Claro, bueno, cuando Facundo Moyano lo planteó, salieron al cruce mal, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que son temas que tenemos que conversar en profundidad y tenemos que plantearlo. Y yo digo, en el Poder Legislativo hay mucha gente que quiere avanzar más profundamente en la... Pero ¿por qué no lo hicieron todavía? Pero porque hay que conseguir los consensos. No es fácil encontrar. Es decir, uno encuentra consensos para algunos temas y para otros temas cuesta un poco más. En el Poder Legislativo, o sea, para meterse en los sindicatos. Bueno. Ahí me parece un claro relato antisindical, quizá sobrerepresentado en la televisión, porque lo que no suele decirse es un concepto que entiendo que es de la ciencia política, que dice algo así como que existen en el mundo de los representados los que viajan gratis. ¿Qué quiere decir esto? Ni más ni menos que los que no están sindicalizados, pero finalmente, tarde o temprano, son beneficiados por los derechos que los gremios consiguen que sean reconocidos. Ponele, se negocia un aumento desde el sindicato y el que no está afiliado muchas veces también lo termina cobrando. Ni hablar cuando se trata de un derecho mucho más importante, mucho más profundo, como el reconocimiento de las horas extras o la cantidad de horas de trabajo, bueno, las condiciones de trabajo de cada gremio. El secretario general de la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlan, dice, hay una crisis en el sector industrial y esto nos repercute a los trabajadores. Habla de esto en Radio Con Vos. Nosotros solos, como organización, desde diciembre a esta parte hemos perdido más de 10.000 puestos de trabajo, y la gravedad de esta situación, de este ajuste brutal, está poniendo en riesgo más de 50.000 en los próximos 60 días. Yo represento 22.000 pymes como organización a nivel nacional. Esas 22.000 pymes están sosteniendo la empleabilidad a duras penas porque no se quieren deshacer de los trabajadores que tienen formación, son recursos humanos muy importantes para la producción que nosotros llevamos adelante, con lo cual la están sosteniendo con mucho esfuerzo, pero no se sabe por cuánto tiempo más se va a poder sostener eso. Pongamos sobre la mesa algo de lo que se está hablando poco en los medios más masivos. Vamos a ver si conseguimos que se difunda un poco más. A las 6 de la tarde va a haber una marcha en Plaza Colombia, en Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, para protestar frente al hotel en el que un hombre atacó a 4 mujeres con una molotov en un crimen que las organizaciones de defensa de los derechos LGBTIQ+, denuncian como un crimen de lesboodio, un lesbicidio. Ayer se conoció que murió otra de las 4 mujeres atacadas, es decir, que ya son 3 las víctimas fatales. En el momento que se conoció el hecho, supimos que el atacante quedó internado por lesiones autoinfligidas y fue detenido por haber intentado matar a 2 parejas de lesbianas en ese hotel familiar. A propósito, está presentado así
Lo digo porque hoy a la mañana en el newsletter que me toca escribir de Cenital, algunos me contestaban cuestionando que se hablara de 2 parejas de lesbianas como si fuera un señalamiento, pero eso es lo que las asociaciones están pidiendo que se difunda, porque efectivamente es eso lo que pasó, un crimen de lesbo-odio. La mujer fallecida ayer, ahí está Andrea Amarante, además era sobreviviente de la tragedia de Cromañón. Y por este caso tenía gran parte del cuerpo quemado, por este caso de la Molotov, y no resistió y murió en el hospital. Ahora queda una víctima más, que es la única que no falleció después de todo este episodio, que, insisto, ya hace una semana que estamos hablando de esto, cada vez con peores noticias, y no parece estar generando mucho ruido en ningún lado. Otra cosa que sucedió el fin de semana, volvió a hablar la expresidenta Cristina Fernández, a 50 años esta vez del asesinato del padre Mujica. Reapareció en el Instituto Patria, habló de una imagen que le sugirieron los curavilleros que tuviera ahí de la Virgen de Luján, y cuestionó, como viene haciendo, el rumbo del gobierno de Javier Milei, pero dejó un mensaje de esperanza. Creo que Mujica es, como dice Francisco, olía a oveja. O sea, era un pastor que olía a oveja, como quiere Francisco. Es cierto que también hay algunos en las jerarquías que huelen más a lobos, pero bueno, hagamos hincapié en aquellos que huelen a oveja y están junto a las ovejas sufriendo lo que hoy recién contaba Ana María en nuestras barriadas, en nuestros barrios. Ana María, bueno, contaba lo que ya sabemos todos y que escuchamos a diario, que no mandan comida a los comedores, que los comedores están sin dinero para comprar alimentos, sin alimentos, que la gente come 1 o 2 veces por día. Hay compañeros que nos cuentan que hacen ellos populares, que las distribuyen 3 días a la semana y comen un viernes y vuelven recién a comer el lunes. Lo que estamos viviendo. Se me enfrió el mate a un nivel que no les puedo describir, así que estoy haciendo lo que puedo, pero escuchemos a Cristina Fernández hablar un poco más del padre Mujica. Yo quería hoy recordar precisamente al padre Mujica porque él es el ejemplo. Él sabía que estaba amenazado de muerte. Bueno, aquellos que hemos vivido de cerca la experiencia de que te quieran matar, sabemos que todo puede superarse, que lo importante es la fuerza y la convicción, porque lo peor que nos puede pasar es agachar la cabeza ante lo que está pasando. Ahí sí estaremos vencidos. Por eso me pareció importante que hoy todos y todas, religiosas, sacerdotes, laicos de comunidades, creyentes en general, que son militantes, practicantes católicos, estuviéramos aquí compartiendo el recuerdo y la memoria de Carlos Mujica. Y compartió una nota la expresidenta que se publicó en la BBC, el medio oficial en Gran Bretaña, sobre la caída del consumo de alimentos, algo que venimos viendo, que lo vienen contando distintas consultoras, y también habla de esto el INDEC, y pone la BBC la B, ¿no? Bardeando un poquito. Respecto del universo peronista, esta mañana se publicó un comunicado del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, firmado por su titular, Máximo Kirchner, que habla en primera persona directamente, dice que expresó la intención de que quien lo sucediera en la responsabilidad fuese producto del voto de los afiliados y afiliadas. Me hace muy mal la coma antes de fuese, discúlpenme, lo tengo que mencionar. La coma que separa sujeto y predicado, no, por favor. En este sentido, y atento a la propuesta realizada por el Consejo Nacional del Partido Justicialista, en cumplimiento de lo resuelto por el Congreso Partidario, para que se convoque a elecciones nacionales de las autoridades, propondré en la próxima reunión del Consejo Provincial que el 17 de noviembre, hay tiempo, ¿no?, del corriente año, se lleve adelante la elección que permita elegir sus autoridades.
dice que el PJ bonaerense representa el 37,32% del padrón total nacional, por lo tanto no solo es adecuado, sino operativamente necesario hacer coincidir los actos electorales en una misma jornada, o sea que se vote también a nivel nacional el mismo día, promoviendo la masiva concurrencia a las urnas para elegir qué destino debe asumir el partido a nivel nacional y provincial, la que se va a armar de acá a noviembre. Bueno, vamos a seguir hablando de este asunto, como siempre, y con la misma convicción con que muchos y muchas peronistas nos opusimos al desastroso acuerdo con el FMI que impactó en la economía, limitó nuestra soberanía, empeoró las condiciones materiales de nuestro pueblo trabajador, entre otras consecuencias, constituyendo la base para la derrota electoral en el 2023. Confiamos en que esta convocatoria implicará una enorme demostración de debate y participación del peronismo bonaerense y a nivel nacional para interpretar y llevar adelante las demandas de nuestra sociedad. Allí la firma de Máximo Kirchner. Algunas otras cositas que nos quedaron sueltas y que todavía nos da el tiempo, algunas nos dará el tiempo para meter. Roberto Navarro, desde el Destape, ha profundizado sus diferencias con la Cámpora y entonces habla de las internas y lo dice así. Yo ya les conté que la Cámpora hace poco tiempo fue a Telecentro a pedir que nos bajen de la cablera. ¿Por qué? Porque está molesto, porque nuestras opiniones no son iguales que en los últimos 8 años. Han olvidado todo el 2016 donde estaban escondidos bajo la cama y nosotros estábamos dando la gran pelea. Han olvidado toda la defensa que se ha hecho de Cristina cuando la perseguían, que nos han censurado, que nos han echado, que nos han armado causas, que nos han demonizado, que uno anda por la calle y te dicen chorro, y yo ¿qué robé? Pero defendés a la chorra. Que hemos hecho todo eso y lo volveríamos a hacer. ¿Por qué? Porque ahora nosotros empezamos a decir, y a mí me parece que después de tanta derrota habría que revisar este esquema, habría que ir a una interna, habría que renovar, no se puede perder de esta manera, cada vez nos va peor. Entonces atacan. Lo digo porque yo cuando fue lo de la cablera lo conté y después empezaron operaciones de la Cámpora con Clarín, con el que tiene muy buena relación. Los capos de la Cámpora se reunieron con el director institucional de Clarín hace muy poco tiempo. Con todo. Y lo que dice el director institucional es que no pidieron por Cristina, pidieron por ellos nada más. Y operan notas, hoy sale una nota, es la tercera, las primeras 2 las dejé pasar. Es la tercera, donde atacan al Destape. Mensajes. Está raro. El Destape que se ha nutrido de periodistas despedidos de todos los otros medios, negreados, maltratados. Se lo va y se han nutrido de diciendo esos, en que para vivo. mí son los mejores periodistas del país, y están acá. Pero que no tiene gran respaldo, que le cuesta sobrevivir. Y lo atacan por el solo hecho de decir, che, mira, muchachos, vayan a una interna, si la ganan, bárbaro, y si no la ganan, dejen que gobierne el otro. También salió durante el fin de semana, también salió una nota durante el fin de semana diciendo que desde la provincia de Buenos Aires el Destape era uno de los medios más beneficiados, cosa que no sé si es así, pero lo que quiero decir es que lo retuiteó el presidente de la Nación para decir que ahí estaba entonces la explicación de las posiciones de los distintos periodistas. Bueno, la cosa es que, hablando de internas, no sé si es pertinente que hable de internas, pero el diputado nacional Leandro Santoro estuvo en Rosario, compartió un acto con otro diputado, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, los dos pertenecen al mismo bloque. Pero ya que estaba en Rosario, y además que sus fuentes son el radicalismo, ¿no? Históricamente, luego se sumó a Unión por la Patria, pero es un histórico radical, y aprovechó para tomar mates con quien se ha convertido en su amigo personal, el gobernador radical Maximiliano Puyaro. Íntimos, dice, la política me permitió conocer personas buenas y generosas que con el tiempo se convirtieron en parte de mi familia. Gracias, Lean, por los mates y por pasar un rato en casa. Después, todas las especulaciones en torno a esto, ¿no? Si el universo radical, ese universo radical de Puyaro, Lustó, Jacobiti, está más cerca de, no sé, pero capaz que es como una sobreinterpretación, un exceso de interpretación, pero como en el oficialismo les gusta decirle a Lustó que es prácticamente kirchnerista, entonces sumó a estas especulaciones. Y hablando del presidente de la Nación, aparece un mundo ahí delicado porque el presidente usa siempre una canción de La Renga para sus eventos, incluso canta a capela, pero a La Renga esto no le gusta y lo ha dicho históricamente. Y lo que se escuchó este fin de semana fue un gritito entre el público que fue a ver a Rubén Rada. Escuchemos.
Pinto cantito y aprovecho y digo que el Negro Rada va a estar en un ratito acá con los amigos de Industria Nacional, así que no te vayas muy lejos. Y además Chizo de La Renga se pronunció también en contra del gobierno y lo dijo así. Me encanta porque todo lo que estamos acá estamos resintiendo por querer seguir siendo argentinos, hijos de mí. Y habló también en una entrevista en El Cohete a la Luna con Horacio Berbisky, el Indio Solari, también con Marcelo Figueiras, y lo que dijo fue también, ya lo venía diciendo, pero enojado con este gobierno. Independientemente de que le vaya bien, hay un loco de presidente, hay alguna cosa, no sé si es un loco o un loco que es mascarón de proa de algún interés, si él lo sabe, si no lo sabe, pero estamos todos, yo nunca pensé que un tipo con una motosierra, que ese tipo fuera a llegar a presidente, que pasara todos los filtros. Yo creo que sí lo sabe. Sí lo sabe, ¿no? Esa gente que cumple un rol hasta que lo cuelgan boca abajo en una plaza. O sea, es difícil sacarle el poder a los poderosos porque tienen... Pero esto no puede terminar bien. No. No hay ninguna posibilidad de que no termine bien. Yo también pienso lo mismo. A mí lo que me extraña es que gente que ha hecho el secundario nomás crea que hay que darle más tiempo a este tipo. Porque no se necesita ser un bocho, un tipo que está especulando en las ligas mayores de la política. Simplemente un tipo que estudió el secundario. Es decir, cuando lo ve hablar y las cosas que dice el vocero. No sé si es la mejor idea hablarles a los votantes de ese modo, pero yo, como no soy ídola del rock, no voy a opinar. De todas formas, hoy cierra la Feria del Libro en la Ciudad de Buenos Aires, el evento literario más convocante del país, y recordemos que ya el presidente de la Nación no se va a presentar en la Feria del Libro como había planeado inicialmente, no va a presentar su libro ahí, porque dijo que había mucha hostilidad. Parece que la secretaria general de la presidencia lo instó a hacer el evento en otro lado. Entonces está convocando para el miércoles 22 de mayo, la semana que viene, y ahí se viene el acto masivo, es rarísimo, el acto masivo para presentar ahí este libro. Y lo que dijo el presidente de la Nación es que se pueden retirar antes las entradas, entiendo que gratuitas, para poder ir a verlo. Entonces había como una convocatoria de retiremos las entradas y no vayamos. Bueno, una pavada porque es obvio que va a haber un universo libertario que lo va a querer ir a ver al Luna Park. Así que veremos la semana que viene cómo se presenta este evento, que también están algunos tratando de averiguar, algunos colegas, cómo es que se alquila el Luna Park y quién paga y toda la cuestión. Pero seguiremos hablando de esto porque hasta la semana que viene va a haber mucha especulación. Nos vamos a reencontrar mañana. Había muchísimo para decir, pero todavía nos queda. Así que mañana nos volvemos a encontrar aquí a las 12 del mediodía. Gracias, Marco Arauz en la operación, Emilio Laszlo en la producción, Celina Sereno en redes. Esto ha sido, y gracias por estar ahí, Elijo Creer.